Bien, ahora podemos continuar con los ácidos ternarios. Los ácidos ternarios son aquellos que están formados por un hidrógeno unido a un oxígeno y a su vez el oxígeno unido a un tercer átomo. De ahí lo de ternarios. Aquí es más difícil poderlos clasificar, aunque podemos utilizar algunas reglas. Por ejemplo, podemos comparar ácidos ternarios que tengan el mismo número de oxígenos unidos, el mismo número de oxígenos, ¿de acuerdo? O el mismo número de oxígenos. Por ejemplo, el compuesto de arriba, oxígeno, hidrógeno y cloro, es decir, mismo número de oxígenos, el que cambia es el tercer átomo. Lo comparamos con el de abajo, oxígeno, hidrógeno, bromo. Es decir, el de arriba sería el hipocloros, el de abajo sería el hipobromoso. En este caso puede parecer complicado identificar quién es más ácido, ¿no? Porque al final el enlace del hidrógeno es el mismo en ambos casos, está unido en ambos casos a un oxígeno, ¿no? Sin embargo, la diferencia es ese tercer átomo. Bien. Podemos comprobar que en el laboratorio que resulta que el ácido hipocloroso, es decir, el ácido de arriba, el compuesto de arriba, es más ácido que el hipobromoso. ¿Cómo podemos explicar esto? Una manera es considerar o apelar a la electronegatividad de ese tercer átomo. Os recuerdo que las cargas negativas son estables o son más estables cuando tienen cerca átomos electronegativos o incluso cuando residen en átomos electronegativos. En ambos casos, cuando se pierden los protones, la carga negativa queda residiendo en oxígenos, idénticos oxígenos. Sin embargo, el compuesto de arriba tiene el oxígeno unido a un cloro. El cloro es mucho más electronegativo que el bromo. Eso quiere decir que la carga del oxígeno está más estabilizada en el compuesto superior que en el caso del compuesto inferior, donde el bromo, al ser menos electronegativo, estabiliza peor esa carga negativa. Luego el anión de abajo es menos estable que el de arriba, lo cual puede explicar por qué el hipocloroso pierde el protón con más facilidad, ya que el anión resultante es más estable. Otro criterio es cuando comparamos ácidos que tienen hidrógeno, oxígeno y un tercer átomo. Ese tercer átomo es el mismo en ambos casos y la única diferenciación entre ellos es el número de átomos de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido perclórico que tiene 4 átomos de oxígeno, cloro unido a 4 átomos de oxígeno, uno de ellos unido a un protón, y tenemos abajo el hipocloroso, un cloro, el tercer átomo, como veis, es el mismo en ambos casos, unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Pues bien, en el laboratorio se observa que cuantos más oxígenos haya, más ácido es el compuesto. En ambos casos, si se aproximan moléculas de agua, pierden su protón, ¿vale? Pierde su protón. En el caso del perclórico, al perder su protón, la carga negativa reside en un oxígeno, pero la presencia de otros 3 átomos de oxígeno con dobles enlaces unidos al cloro permite un fenómeno que se conoce como deslocalización de la carga, es decir, la carga eléctrica del oxígeno que perdió el protón no reside exclusivamente en ese oxígeno, se reparte de manera homogénea entre los 4 oxígenos. Una carga deslocalizada en un volumen mucho mayor da lugar a un campo eléctrico local en sus proximidades muy pequeño, ya que la densidad de carga es pequeña. Os recuerdo que las moléculas reaccionan a través de estos campos eléctricos creados por las cargas. Si el campo eléctrico es pequeño, es bajo, la reactividad de la molécula es baja, del anión es bajo y por tanto ese anión es estable. En el caso del hipocloroso, cuando pierde su protón, la carga negativa reside en el oxígeno, aunque esté ligeramente estabilizada por el cloro, también lo estaría la de arriba porque está cerca del cloro. Sin embargo, la carga procedente del hipocloroso no puede deslocalizarse. Está condensada y concentrada en el átomo de oxígeno. Está muy concentrada. La densidad de carga eléctrica es grande
y por tanto el campo eléctrico es grande. Eso lo convierte en una molécula reactiva y por tanto en un anión poco estable. Eso también podría explicar por qué cuantos menos átomos de oxígeno, menos ácido, cuantos más átomos de oxígeno tenga el ácido ternario, más ácido. Eso sí, conservando la naturaleza del tercer elemento, es decir, cloro en ambos casos. Bien, para el caso de los ácidos orgánicos, pues podemos comparar, aquí podemos comparar el acético con el fluoroacético. Bien, la presencia del flúor, os recuerdo que el flúor es un átomo muy electronegativo, explica por qué el fluoroacético es más ácido que el acético. Lógicamente, cuando la carga negativa, cuando pierda un protón el acético, el fluoroacético, la carga negativa queda sobre el oxígeno, pero esta carga puede ser estabilizada por la electronegatividad del flúor. ¿De acuerdo? Hay una cierta deslocalización de la carga por el grupo COO y además por el flúor, porque es muy electronegativo. Cuanto más se deslocalice la carga, es más estable. Por lo tanto, el ácido precedente es más ácido, la sustancia precedente es más ácida. En el caso del acético, cuando pierde su protón, su carga también se puede deslocalizar por el grupo CO, pero nada más. Entonces la deslocalización por el grupo CO es menor que por el COO y carbono flúor, es decir, toda la molécula. El volumen de deslocalización es menor, la densidad de carga es mayor, la reactividad es mayor, por tanto el anión es menos estable, por tanto la sustancia de quien precede es menos ácida. Razón, la presencia de un átomo electronegativo en la cadena, flúor. Vamos a comparar otros ácidos orgánicos que tienen el mismo átomo electronegativo. Por ejemplo, el fluoroacético y el fluorobutanoico. En ambos casos, el grupo ácido es el mismo, COH. Cuando se pierde un protón, la carga negativa queda sobre un oxígeno que se puede deslocalizar con el grupo doble enlace carbono-oxígeno, en ambos casos. En ambos casos hay flúor, con lo cual en principio deberían tener una acidez similar. El flúor es electronegativo. Entonces, en el caso del fluoroacético, la carga negativa que queda cuando pierde el protón está muy próxima, muy cerca al flúor. Entonces, el efecto del flúor es potente. Sin embargo, este efecto estabilizante por electronegatividad del flúor se debilita con la distancia. Quiere decir que el fluoroacético, el flúor, sí que es capaz de estabilizar la carga negativa. Sin embargo, en el caso del fluorobutanoico, la distancia a la que está el flúor de la carga negativa es tan grande, está tan alejado, que ya no ejerce efecto estabilizante. Lo cual significa que al ser menos estabilizada la carga negativa, la sustancia precedente es menos ácida. Tiene menos propensión a perder el protón, ya que el anión resultante no está especialmente estabilizado. Luego el fluoroacético es más ácido que el fluorobutanoico. Es decir, cuanto más próximo esté el átomo electronegativo a la carga negativa, mayor acidez. Bien,